الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, os doy la bienvenida un día más de este noble mes de Ramadán. En el día de hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental del mes de Ramadán. Más que un aspecto, diríamos unos días fundamentales del mes de Ramadán. El mes de Ramadán, según transmisiones del mensajero de Allah, que Allah colme de paz y de bendiciones, podemos dividirlo en 3 tercios. El primer tercio es misericordia procedente de Allah. El segundo tercio es perdón, que Allah perdona a sus siervos. Y el tercer tercio es liberación del fuego, protección ante el castigo del fuego. Ramadán, el mes de Ramadán es el mejor de los meses. Y el último tercio, las 10 últimas noches, evidentemente con sus días, son las mejores de las noches. Y en esas 10 últimas noches, y Allah sabe más, hay una noche que es la mejor de todas las noches del año, que es la noche del decreto, la Laylatul Qadr, también traducido como la noche del poder. Es increíble cómo pasa el tiempo. Hace unos pocos días o unas pocas semanas esperábamos con ansiedad la llegada del mes de Ramadán y ya, prácticamente sin habernos dado cuenta, estamos entrando en ese último tercio, en las 10 últimas noches. Esas 10 últimas noches tienen un valor especial. Todo el mes de Ramadán es especial, pero estas 10 últimas noches tienen un valor, tienen un secreto, tienen un significado especial. Es como, imagina que estás haciendo una carrera. Estás haciendo una carrera y estas 10 últimas noches son ese sprint final en el que das todo lo que te estabas guardando, en el que al principio has sido conservador, evidentemente has estado ya en la carrera. El mes de Ramadán es para aprovechar cada instante de él, pero has estado guardando un poquito. Y ya cuando entras en este último tercio, el tercio de la liberación, de la protección del fuego, cuando entras en estas últimas 10 noches, es cuando haces un esfuerzo extra y das todo lo que tienes. El mensajero del Islam, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al que Allah colme de paz y de bendiciones, era eso. Él era el mejor ser humano que ha habido y que habrá sobre la faz de la tierra. Era el más generoso. Cuando más generoso era del mes de Ramadán. Y cuando más generoso era del mes de Ramadán, era en las 10 últimas noches. Su esposa, Aisha, que Allah esté complacido con ella, una de las personas que mejor le conoció y que más nos puede contar acerca de su vida diaria, de su intimidad en el hogar, tiene una transmisión muy bonita en la que dice: cuando llegaban las últimas 10 noches, el mensajero de Allah, al que Allah bendiga y conceda paz, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasaba la noche despierto en adoración. Despertaba a su familia y apretaba su izaro o apretaba su cinturón. Es una expresión de la lengua árabe que indica firmeza, que indica determinación, que implica esfuerzo, ¿no? Es cuando dice, bueno, para hacer esto vamos a apretarnos el cinturón para sacar esto adelante. Pues esa es la misma expresión, no de pasar penalidades, no, pero de esfuerzo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam en esas 10 últimas noches se esforzaba, pasaba las noches en adoración y un aspecto muy importante, despertaba a su familia, llamaba a su familia a ello. Es decir, aprovechaba todo el bien que encierra estas 10 últimas noches con sus días
para llamar a toda su familia a ello, para que su familia, sus esposas, sus nietos, todos los que, sobre los que tenía ascendencia, se pusieran las pilas para darle esa importancia especial que tiene esta noche. Y eso lo hacía el mensajero del Islam, el mensajero Muhammad, que Allah colme de paz y de bendiciones, cuando, o a sabiendas, de que Allah le había perdonado sus faltas, las que hubiera cometido en el pasado o las que pudiera cometer en el futuro. Nosotros, que no tenemos ese grado, necesitamos todavía más de aprovechar estas oportunidades que Dios Todopoderoso, que Allah Subhanahu wa Ta'ala, nos entrega a lo largo del año. Por eso es tan necesario que seamos conscientes de la necesidad de ese sprint extra, de ese darlo todo, de ese apretarnos el cinturón en este último tercio del mes de Ramadán. ¿Para qué? Para aprovechar esa oportunidad, esa misericordia, ese perdón que Allah Subhanahu wa Ta'ala, que Dios Todopoderoso nos entrega. Es como si nos estuviera abriendo una puerta hacia Él. ¿Y quién va a ser tan necio de no aprovechar esa oportunidad? En otra transmisión, en otro hadith muy parecido al que hemos mencionado con anterioridad, también a Aisha, la esposa del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos relata, nos dice: el mensajero de Allah, que Allah le bendiga y le dé paz, se esforzaba en las últimas 10 noches por encima de su esfuerzo el resto del tiempo. Esta es la clave. Hemos empezado hace ya algunos días o algunas semanas el mes de Ramadán y hemos hecho un cambio, ¿verdad? Hemos hecho un cambio en nuestra rutina, un cambio en nuestro alimentarnos, en nuestro sueño, en dedicar tiempo en la noche a esa oración del Tarawih, a esa recitación del Corán, etc. Hemos hecho ya un esfuerzo. Pues vamos a, en vez de relajarnos al final y dejarnos llevar, como mucha gente hace, bueno, estas últimas noches yo ya, los últimos días ya, venga, con la carrerilla que llevo del principio, no, todo lo contrario. Vamos a dar un plus más, vamos a hacer, como decía Aisha del profeta sallallahu alaihi wasallam, se esforzaba en las últimas 10 noches por encima de su esfuerzo el resto del tiempo. El imam al-Shafi'i, que Allah esté complacido con él, uno de los grandes sabios del Islam, decía: es sunnah, es parte de la práctica habitual del mensajero del Islam, del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, realizar mayores esfuerzos en los actos de adoración durante las 10 últimas noches del mes de Ramadán. Es sunnah, es parte de lo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y si lo hacía él, ¿cómo no hemos de hacerlo nosotros? Entonces, ese esfuerzo en la adoración, ¿en qué sentido? ¿O cómo podemos dar unas pinceladas de ese esfuerzo en la adoración? Vamos a intentar, por el bien que encierran estas 10 últimas noches, dedicar un poco más de tiempo a Allah. Vamos a tratar de dedicar un poco más de tiempo a Él, a reflexionar sobre su creación, a reflexionar sobre Él, a llenar nuestros corazones de confianza en Él, a ser capaces de confiar en Él, en que estamos en sus manos, en que Él es el que, si quiere que algo ocurra, le dice kun fayakun. Si quiere que algo ocurra, le dice sé y es. Parte de lo que podemos hacer en esas 10 últimas noches, o en alguna de ellas, por lo menos, es algo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que llamaba también a la gente a hacer, es lo que en árabe se llama i'tikaf. El i'tikaf es retirarse, un retiro que se suele hacer en algunas mezquitas. Debido a la situación actual considero que va a ser prácticamente imposible, pero hacer un paréntesis en nuestro día a día, hacer un paréntesis en nuestro trabajo, en nuestras obligaciones, en nuestros aspectos y tratar de ausentarnos de todo lo que no es Allah, de todo lo que no es Dios. Hacer i'tikaf,
retirarnos y dedicar ese tiempo a qué, ese tiempo que estamos retirados, dedicarlo a qué, dedicarlo, por ejemplo, a la recitación del Corán. El mes de Ramadán es el mes en el que fue revelado el Corán. Fue el mes en el que nos llega este libro. El mes de Ramadán es el mes del Corán. Vamos a tratar de, a lo largo de todo el mes, abundar en la recitación del Corán, pero sobre todo en estas 10 últimas noches. En esas oraciones que hacemos, oraciones obligatorias, en vez de, como tantas veces hacemos, recitar las suras, las azoras, los capítulos más cortos, vamos a tratar de recitar un poquito más. Unas suras un poco más largas, un poquito más de atención a nuestra recitación del Corán. Y no solo recitar el Corán con la lengua, sino tratar de comprenderlo, tratar de entenderlo, tratar de reflexionar sobre el Corán, tratar de comprender aquello que estamos recitando. ¿Cuántas veces convertimos el Corán en algo que únicamente pronuncian nuestras lenguas, pero no somos capaces de reflexionar con nuestros corazones acerca de ello? Hemos hablado que una de las mejores acciones para hacer en estas 10 últimas noches, por el valor y las virtudes que poseen estas 10 últimas noches, es ese retirarnos, ¿no? Ese i'tikaf, dedicando ese tiempo a Dios, a Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a hacerlo con el Corán, pero no solo recitándolo, sino que no tiene acceso al árabe, con algún comentario, con alguna traducción, como pueda, y reflexionando sobre ello. ¿Qué me dice a mí Allah en este versículo del Corán? Y estas 10 últimas noches del mes de Ramadán, el último tercio, es también una oportunidad maravillosa. ¿Para qué? Para hacer algo que a todos nos cuesta muchísimo, pero que es tremendamente necesario. Y es evaluarnos a nosotros mismos. Mirarnos a nosotros mismos. Mirar qué hemos hecho a lo largo del año. El mes de Ramadán anterior a este mes, ¿qué hemos hecho? Tanto en nuestra relación con Allah, en nuestra relación con las criaturas, hacer un balance de mí mismo. Hacer un balance, una evaluación, antes de que nos llegue el gran balance, antes de que nos llegue la gran evaluación. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Haceos recuento a vosotros mismos antes de que se os haga, como decía el gran califa del Islam, Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él. Las 10 últimas noches son ideales para eso, para reflexionar con nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago por Allah? ¿Qué hago por mi familia? ¿Qué hago por mí mismo? Y por último, el gran secreto, de entre los muchos secretos que encierran estas 10 últimas noches, es la noche del decreto, la noche del poder, Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Una noche que es mejor que 1000 meses. Una noche en la que descienden los ángeles. Una noche en la que Allah nos está dando uno de los mejores regalos. Y se dice, se ha transmitido, que la razón de esta noche, de la noche del decreto que es mejor que 1000 meses, es que el mensajero del Islam, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre empeñado y siempre preocupado en nosotros, le dice a Allah: oh Allah, la vida de mi comunidad, la vida de mi tiempo, la vida de mi gente, es mucho más corta en relación con la vida de los que nos precedieron. Por consiguiente, no tendremos la capacidad o la opción de hacer todo el bien que hicieron los que nos precedieron. Y Allah le responde: oh Muhammad, te he entregado a cambio de ello la noche del decreto. Una noche que es mejor que 1000 meses. Abundamos en la oración en estas 10 últimas noches. Y parte de esa oración es buscar esa noche del decreto. ¿Y por qué siempre decimos buscar?
porque por la sabiduría de Allah no sabemos qué noche es. El profeta del Islam nos llama a buscarla en las 10 últimas noches de Ramadán, especialmente en las noches impares del mes de Ramadán. Pero ¿sabemos qué noche es? ¿Sabemos que siempre será la misma noche? No. ¿Por qué? Porque como sabemos cómo somos, si supiéramos y estuviéramos convencidos de que es tal noche, la noche 27, como se dice muchas veces, ¿qué pasaría? Que de todo el mes de Ramadán, a la única noche que le daríamos especial importancia sería a esa noche 27. Pero no, es un secreto que está oculto y la buscamos en esas 10 últimas noches. De ahí la importancia de esas 10 últimas noches. Si alguien me preguntara, Ahmad, ¿por qué son importantes las 10 últimas noches de Ramadán? Yo diría, porque en ellas, y Allah sabe más, se encuentra la noche del decreto, una noche que es mejor que 1000 meses. Y a lo largo de esas 10 últimas noches, buscando esa noche, aumentando nuestro recuerdo, nuestro dhikr de Allah, nuestra recitación del Corán, nuestra oración durante la noche, nuestra reflexión sobre el Corán, nuestro evaluarnos a nosotros mismos, que esté llena de dua, de súplica a Allah, de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Son noches en las que la puerta de la aceptación está abierta. Allah acepta los duas que se hacen con sinceridad en esas noches, especialmente en la noche del decreto. Allah desea escucharnos, que le pidamos en esas noches. Entonces, oración, recitación de Corán, abundancia en obras, retirarnos y mucho dua, cualquier tipo de dua, específicamente Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tú eres indulgente, amas la indulgencia, sé indulgente conmigo. No dejéis, no desaprovechéis el valor, la importancia de estas 10 últimas noches. Sus virtudes son incontables, entre ellas se encuentra la noche del decreto, y sigamos el ejemplo del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam de esforzarse aún más en estas 10 últimas noches con qiyam, oración, recitación del Corán, dhikr de Allah, reflexión y mucho dua. Y te pedimos, Allah subhanahu wa ta'ala, que en estas 10 últimas noches nos cubras con tu misericordia, con tu perdón, y nos libres del castigo del fuego. Amén. Y que te pedimos a Allah que nos hagas encontrar la noche del decreto, que nos des el enorme regalo de vivir, de dar vida a la noche del decreto. Amén. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muchas gracias.